Buenas. Hoy vamos con un nuevo episodio de la serie de Lapiceando con Bea y vamos a dibujar una letra B en forma de libro, o bueno, hecha por libros, porque tenemos aquí el tomo de un libro y después aquí otro libro abierto, para celebrar que hoy es el día del libro aquí. Así que si lo estáis celebrando también, allí donde estéis, podéis hacer vuestra propia versión y pensarlo con esta letra o con otra letra. Siempre podemos acoplar esa forma de libros, podemos ponerlos en vertical o en horizontal para ir haciendo nuestra letra. Y en este caso voy a utilizar los mismos lápices de colores que el otro día, pero vamos a añadir agua para conseguir un poco ese efecto de acuarela. Aprovechando que es el día del libro, os he dejado en la caja de descripción del vídeo un enlace a la lista de algunos de mis libros preferidos de caligrafía y lettering, así que si estáis buscando alguno para leer este fin de semana o la semana que viene, podéis echarle un vistazo. Vamos ya con el tutorial de la letra B en formato libro. Como esta vez sí que vamos a utilizar el agua para acuarelar estos lápices de colores, es importante que el papel que elijáis soporte el agua, que sea de suficiente gramaje y que esté pensado para acuarelas o para hacer estas mezclas o con rotuladores de base agua, por ejemplo, también lo podríamos hacer. Y yo estoy utilizando el mismo papel de siempre, que es el de Canson de técnicas mixtas o mix media. Vamos a empezar haciendo la forma de la B. Y esta vez la B tiene que tener no tiene que tener unas líneas muy rectas, porque la idea es, pues eso, dibujarla junto con unos libros. Así que voy a bocetar una B muy sencilla. Y a partir de esta B vamos a dibujar el lomo de un libro, que será la parte que forme el asta de la letra B, y después un libro abierto para hacer esta forma de aquí. A este libro le voy a poner algunas páginas abiertas aquí en forma de abanico. Y a este lomo le voy a añadir una pequeña cinta como si fuera el marcapáginas. Vamos a borrar lo máximo posible para dejar solamente una línea muy tenue, muy suavecita, y que no se note el lápiz cuando terminemos, porque como estamos trabajando con lápices de colores no vamos a poder borrar cuando hayamos terminado. Parece que me haya quedado sin letra, pero yo sigo viendo esas letras aquí muy claritas, así que ahora vamos a empezar a dibujar a colorear el lomo del libro. Yo voy a hacerlo en este color, que cuando lo mojamos es un poco turquesa. Tener en cuenta siempre que los colores suelen cambiar un poco de seco a mojado, entonces también viene bien tener un trocito de papel aparte para poder probar el color que obtenemos cuando lo mojamos con agua. Aquí tengo una tira del mismo papel que voy a utilizar, así que puedo hacer esas pruebas. Veis que los colores parecen mucho más intensos después de mojarlos con agua, y este es el verde que voy a utilizar para el lomo del libro, tanto este de aquí como el que tenemos aquí en la parte de dentro, o a lo mejor este de dentro lo hago marrón, todavía no lo sé. Este lo pensaba utilizar para el marcapáginas, igual para esa parte del libro, y este, que es un color ocre amarillo, lo utilizaré para darle un poco de color a las páginas del libro, como si fueran las páginas de un libro más viejecito.
En el lomo del libro quiero que los laterales estén un poco más oscuros que el centro, para que se me quede aquí una zona más clarita. Podría ser el reflejo de la luz o simplemente que el libro está un poco más desgastado por ahí. Y para eso lo que voy a hacer es dar más capas en los contornos de este cuadrado y un poco menos en el centro. De todas maneras, para utilizar luego el agua y que se mezcle bien el color y que nos quede el resultado bonito, no hay que apretar demasiado. ¿Vale? Tenemos que hacer una primera capa simplemente pintando sin apretar. Y ahora vamos a añadir el agua para darle ese efecto de acuarelas. Veis que en la zona donde había dado más pasadas ha quedado el color más oscuro, pero ahora mientras todavía está mojado también puedo repasar un poco los bordes para añadir un poco más de intensidad. Y como está mojado no nos quedará una línea muy marcada, sino que se irá difuminando un poco con lo que ya habíamos pintado. También podemos añadir más color por encima y volverlo a difuminar con agua. Ahora vamos a hacer lo mismo para esta parte de aquí.
Y ahora para las hojas lo que voy a hacer es pintar con un poco de amarillo en esta zona de aquí y en algunas líneas intermedias, luego difuminarlo con agua y luego repasar algunas líneas extra por encima con el color en seco para hacer para dibujar esas páginas. No tenemos que dibujarlas todas una a una, pero simplemente hacer esas líneas para que se note que son las páginas de un libro abierto. Mientras se va secando del todo voy a pintar la cinta que va a hacer de marca página. Y cuando ya lo tengamos todo seco podemos repasar por encima algunos bordes con el lápiz en seco para hacer unas líneas un poco más definidas. Y para terminar podéis escribir en el lomo el título de vuestro libro preferido en una letra chiquitina para que os quepa bien y yo voy a poner Día del Libro.
Espero que os haya gustado este mini tutorial y que hagáis vuestra propia versión de la letra libro y sobre todo que podáis encontrar un ratito tranquilo este fin de semana, coger vuestro libro preferido y disfrutar leyendo. Nos vemos la semana que viene con la siguiente letra.